Nigmer Evans. Mi nombre es Rafael Gallegos, soy integrante de la gente del petróleo y he sido honrado como moderador de esta tertulia. Esta tertulia forma parte de un ciclo denominado Tertulias por Venezuela, un ciclo de eventos promovido unitariamente por las siguientes organizaciones: Aragua en Red, Compromiso Ciudadano, Ciudadanía Activa, Gente del Petróleo, Espacio Abierto, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta. Hoy tenemos el gusto de presentarles la tertulia ¿Por qué quiere ser presidente de la República? Esta tertulia forma parte de un ciclo donde invitaremos a los diferentes candidatos de las fuerzas democráticas que participarán en las elecciones primarias. Nuestro invitado de hoy es Nigmer Evans. ¿Quién es Nigmer Evans? Bastante conocido por mucha gente. Es un joven político venezolano que nació en Caracas en 1975, politólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela y es fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, MDI. Nigmer perteneció al Movimiento Quinta República hasta el 2007, al Partido Socialista Unido de Venezuela desde el 2007 hasta el 2013, a Marea Socialista desde 2013 a 2017 y luego funda el MDI, Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans comenzó a trabajar en la alcaldía de Caracas como director de planificación de las redes sociales de prevención. Estuvo como adjunto en la Dirección de Recursos Humanos y fue director de gestión comunicacional en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación. También trabajó brevemente en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia antes de ingresar a la alcaldía. Igualmente, se desempeñó como director de planificación del Instituto de la Juventud. Fue cofundador de la Universidad Bolivariana y fue el primer director del programa de estudios políticos de la universidad. A partir del 2004, ejerció como profesor de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Estudios Políticos y en la Escuela de Sociología durante varios años. Y en 2008 fue nombrado director de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación. Rompió con el gobierno en el año 2013, antes de las elecciones presidenciales, donde resultó electo Nicolás Maduro. En un documento que llamó Sumas que no suman, carta abierta a Nicolás Maduro, luego se retiró de la administración pública y el mismo año se incorporó al partido Marea Socialista. Posteriormente, volviéndose luego uno de sus voceros nacionales. El 4 de julio de 2017, Evans anunció su salida de Marea Socialista, fundando el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, MDI. Actualmente es director del portal de noticias Punto de Corte. Nigmer Evans nos hará una breve intervención inicial, unos 10 minutos. Creo que la pregunta fundamental es ¿por qué quiere ser presidente de la República? Mientras Nigmer interviene, los participantes podrán escribir preguntas y comentarios. Por favor, muy precisos y cortos, vía chat del Zoom o en el chat de YouTube. Esto se irá intercalando en la tertulia. Les participo que no habrá derecho de palabra, sino simplemente, únicamente intervenciones a través del chat. Adelante, Nigmer, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Rafael, y a todas las organizaciones que están promoviendo esta extraordinaria jornada. Y además, muchísimas gracias por darme el honor de ser el primero, ¿no? El que abra estas tertulias para reflexionar sobre por qué quiero ser presidente. Una pregunta, además, bastante capciosa y filosa, porque al final el tema, por supuesto, se puede centrar en un deseo, pero también es una circunstancia, ¿no? Más que querer ser presidente, es porque uno evalúa y porque la organización a la que uno pertenece evalúa que es pertinente la presentación de un nombre en función de un proyecto, porque el tema al final no es solamente un tema de personalismo político y mucho menos de ego.
no estamos hablando de la satisfacción del ego de una persona. Estamos hablando de la posibilidad de hacer viable un proyecto. Y nosotros tenemos un proyecto. La razón fundamental por la cual Nick Evans se presenta como nombre a través del Movimiento de Democracia e Inclusión para optar a participar en las primarias presidenciales, si las condiciones se dan de manera correcta y democrática y transparente, para después poder optar competir con el candidato que coloque el sistema político hegemónico, pretendidamente hegemónico en Venezuela, para poder ganar y aspirar a ser presidentes, porque hay un proyecto de transición. Un proyecto de transición que, entre otras cosas, además también tiene unas condiciones muy particulares. No solamente el proyecto, sino quien lo encarna, en este caso, Nick Evans, mi persona. Porque, tal como tú acabas de describir muy bien en esa pequeña lectura de bio, Venezuela hoy necesita fundamentalmente, y es uno de los temas centrales de Venezuela 20 puntos como propuesta, es el tema de la reconciliación social. Y quien encarne la presidencia de una transición tiene que encarnar también la posibilidad de ser ejemplo de la reconciliación social. Yo vengo del chavismo, tal como tú acabas de expresarlo, me moví más en el área académica, no tuve mayor gestión administrativa, fui presidente de una fundación en la Escuela Venezolana de Planificación, que quizás fue mi mayor cargo, como una especie de viceministerio en el área de la formación de los trabajadores de la administración pública, cuando ser trabajador de la administración pública todavía valía algo de pena, por lo menos a nivel salarial, y la formación era una preocupación por parte del Estado. Una extraordinaria oportunidad, estuve un año ahí desarrollando programas de especialización y maestrías en la Escuela Venezolana de Planificación, también algunos diplomados que desarrollamos en ese sentido. Yo estuve en el gobierno porque pensé en mi momento que, viniendo de una concepción de izquierda, era una extraordinaria oportunidad pensar que Hugo Chávez Frías podía efectivamente encarnar un proyecto de izquierda en el país. Yo no voté por Chávez en la primera elección, en 1998. No voté por él, porque me costaba mucho entender cómo un militar podía encarnar un proceso de izquierda. Bueno, al final le debía haber hecho mucho más caso a mi instinto inicial que a las pistas que después fui viendo, de que había como una especie verdaderamente de intención de generar cambios y había como un espíritu revolucionario que fracasó, que simplemente no se dio, que fue una mentira, que fue un engaño, que fue la profundización de las peores cosas que se hicieron y que se criticaban en relación al periodo anterior a Hugo Chávez. Además, también en una concepción de izquierda absolutamente trasnochada, en una concepción de izquierda entre ortodoxa y heterodoxa, un sincretismo ideológico muy complejo que al final lo que terminaba era justificando todo el entramado de corrupción que ustedes conocen muy bien, se ha desarrollado durante todos estos años, estas décadas ya. En todo caso, quien desee gobernar al país en un futuro próximo, cercano, va a tener que conocer al monstruo por dentro y va a tener también que conocer al otro monstruo que hay por dentro. Porque aquí el problema no solamente es quienes gobiernan el país, que por supuesto representan más del 99,9% del problema, sino que también hay un 0,1% de otro problema, que es las dificultades que han vivido sectores de oposición por intereses oscuros de algún sector de la oposición en relación al manejo y al tema de la política, y especialmente en los últimos tiempos en relación con el tema de manejo de recursos. Creo que la posibilidad de abrir una alternativa en donde nos podamos expresar en la posibilidad de la reconciliación genuina de gente que viene del chavismo y gente que también viene descontenta de la conducción política de la oposición, puede abrir una beta importante dentro de la circunstancia que vive hoy el país para demostrar que es posible construir un país con una concepción de mejoría. Una mejor Venezuela es posible. Y una mejor Venezuela es posible si además
aplicamos el criterio de la justicia justa, que no es menos que la posibilidad de que haya cero impunidad en Venezuela. Fíjense entonces que estoy combinando la reconciliación con cero impunidad a los delitos de lesa humanidad, cero impunidad a la corrupción, pero siempre con la disposición de la incorporación de sectores políticos con concepciones democráticas, aún a pesar de su ubicación ideológica, e incluso de haber participado o no en el gobierno de Hugo Chávez o en el gobierno de Maduro, porque eso no es delito. El delito es haber robado. El delito es haber violado derechos humanos. Y esos delitos tienen que medirse individualmente, tienen que medirse con cada una de las personas que den indicios claros en relación con este tema. Ahora, si nosotros logramos unificar a la sociedad venezolana, reconstruir el tejido de unidad nacional, entonces a partir de ahí empezaremos a generar el camino para la reconstrucción nacional. En pocas palabras, el gobierno que venga es un gobierno de transición. Un gobierno de transición que no podrá gobernar con planteamientos extremistas, porque generaría un desarrollo terrible del conflicto que ya hemos vivido y que el país no quiere volver a vivir. Por lo tanto, un planteamiento claro de inicio de desarrollo de un proyecto económico sería el centro de atención de una nueva gestión en el marco de la búsqueda de la reconciliación social con la aplicación de la justicia justa y cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a los delitos de lesa humanidad, la violación de derechos humanos, la libertad de todos los presos políticos, del tinte que sea, porque hay presos políticos chavistas también. Lo que pasa es que eso no se visibiliza mucho, pero también hay presos políticos chavistas. Y la necesidad de generar un planteamiento de una economía que sea diseñada de manera corresponsable por quien produce, por quien trabaja y por quien gobierna, teniendo un gobierno que no pretenda ser totalitario, que por el contrario vuelva a un estado de condición mínima, pero con la responsabilidad de generar garantías judiciales para el desarrollo de la economía. En pocas palabras, lo que nosotros hemos llamado el planteamiento de una economía tripartita, la articulación entre los tres sectores fundamentales de la economía en Venezuela para poder articular planificadamente cómo vamos a mejorar la producción del país y cómo vamos a mejorar los salarios de los trabajadores, cómo vamos a mejorar las condiciones de acceso de bienestar social a todos los venezolanos, pero que todos sepamos de dónde va a salir el dinero, que todos sepamos cómo se va a gastar el dinero y que hablemos entonces de una gestión pública verdaderamente transparente y compartida. Ahí entonces se nos presenta el otro dilema: ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Es que Maduro tiene el dinero guardado debajo de la mesa y no lo quiere soltar? ¿Hay dinero en Venezuela para mejorar la economía en Venezuela? Por supuesto que no. Lo hay si lo sabemos administrar bien. Uno de nuestros principales planteamientos en este sentido es primero buscar lo que se fue. Hay muchos recursos de Venezuela que se ha fugado. Se calcula 650.000 millones de dólares que se han fugado del país. Si nosotros, tal como Correa en Ecuador en su momento, logró que retornaran de esa fuga de capital entre un 7 y un 10%, estaríamos hablando de 65.000 millones de dólares que en 2 o 3 años, a partir de los acuerdos internacionales, a partir del reconocimiento internacional y del apoyo de los gobiernos extranjeros que han ido incautando, que han ido castigando a aquellos que han sacado todos estos recursos y son recursos de Venezuela. Si nosotros llegamos a ese acuerdo, estaríamos retornando un recurso importante que puede empezar a utilizarse para las inversiones nacionales. Pero eso no basta. Necesitamos recurrir a, primero, un refinanciamiento de la deuda venezolana,
de una caja negra imposible de calcular, por cierto. Algunos hablan de 170.000 millones de dólares que le debemos a China, a Rusia, a los tenedores de bonos, X. O sea, primero hacer la auditoría correcta para saber cuánto debemos, refinanciar el pago de esa deuda e inmediatamente a partir de ganarse la legitimidad y la confianza mundial, pues poder optar a un nuevo financiamiento que tiene que estar respaldado por las reservas petroleras venezolanas y que permita captar recursos en principio para la inversión en turismo. No, mejor dicho, la primera inversión es en servicios públicos, porque sin servicios públicos no puede haber turismo, no puede haber investigación y desarrollo tecnológico, ni tampoco puede haber desarrollo de la industria petrolera. El primer aspecto en donde hay que invertir es en servicio público, porque así mejoras la condición de vida de todos los venezolanos y generas las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo y para el desarrollo de otras áreas económicas, como por supuesto también el petrolero, que es un centro de atención, pero que no puede seguir siendo la única fuente de ingreso de Venezuela. Eso quiere decir que en la posibilidad de la diversificación parcial de la economía, dándole el eje de la inversión importante de la estructura petrolera, que por supuesto es algo que ya está ahí, es algo que debemos aprovechar, pero que no puede ser lo único que aprovechemos. Y la posibilidad de desarrollar las condiciones naturales y la inteligencia y la posibilidad del retorno de toda esa fuga de capitales que se han ido de Venezuela, estimular que vuelvan de esa fuga de cerebros, perdón, por supuesto que sería y tiene que ser una política de Estado que va a permitir, entonces, junto con el resto de los poderes públicos, que paulatinamente tendrán que ir pasando de manera necesaria a una visión de reconciliación social, porque quien vaya a gobernar este país va a tener a la Asamblea Nacional en contra, va a tener a las Fuerzas Armadas enajenadas y alienadas en su cúpula y va a tener una serie de poderes públicos en donde se va a tener que avanzarse de manera muy rápida en la percepción y el convencimiento de la reconciliación para ir avanzando en la modernización y el cambio de todas esas estructuras. Nigmer, algunos hablan de la necesidad de una asamblea. Por favor, Nigmer, discúlpame un segundo, disculpa que te interrumpa. Muy interesante la disertación, de verdad que sí. Pero te agradecería si puedes ir cerrándolo un poco porque parece que hay muchas preguntas para voy cerrando. Gracias. Seguro, voy cerrando. Gracias. Algunos plantean la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que el que gane la presidencia de la República, el que sea candidato y gane la presidencia de la República, tiene que ir en una fórmula magistral con el tema de ganar la Asamblea Nacional, porque hay que ir a una reforma constitucional importante en relación con el periodo presidencial, en relación con la reelección indefinida. Quien gane las próximas elecciones presidenciales tiene que estar comprometido a no reelegirse de manera inmediata y además atender todo lo que es el tema de las reformas necesarias para que haya una segunda vuelta, para que haya una segunda cámara en la Asamblea Nacional y empiece a normalizarse el país. Porque, insisto, vamos a gobernar hacia una transición y la única manera de mimetizar, de encarnar esa transición es estar consciente que la prioridad es la reconciliación de todos los venezolanos para poder avanzar en ese sentido. Y no hablo de reconciliación política, hablo de reconciliación social que puede derivar en algún momento en algún tipo de reconciliación política. Gracias, bueno, Rafael. Muchísimas gracias, de verdad muy interesante la disertación. Hay muchísimas preguntas, yo sé que ya la van a leer, pero se me ocurre antes de continuar, si tú estás de acuerdo con que haya un acuerdo previo entre todos los precandidatos sobre las condiciones mínimas de gobernabilidad, sobre ciertas medidas, en caso porque de los 15 o 20 va a ganar uno, pues. Y si ese llega presidente, todos deben apoyar un programa mínimo. No sé qué opinas tú en ese sentido. Y luego de esta pregunta, luego de esta respuesta, vamos a comenzar el ciclo de preguntas por los chats que lo va a manejar Beatriz García. Nosotros a la plataforma unitaria de la cual no somos parte, le hemos pedido varias cosas y hemos planteado por escrito varias cosas. Primero, que se constituya una comisión electoral con autonomía. Y segundo, que haya una elaboración y una reunión de todos los precandidatos y sus equipos de manera organizada y planificada para acordar un documento mínimo
de gobernabilidad y de gobernanza que debe ser cumplido por quien gane. Eso no solamente es lógico, sino que además ya está propuesto y es fundamental. Y por eso nosotros estamos lanzando esta propuesta de Venezuela 20 puntos con el espíritu de saber y de conocer cuáles son las propuestas de los demás y poder entonces llegar a un espacio de acuerdo de cuáles son los elementos que tienen que estar presentes en un documento común en este sentido. Yo hasta ahora no conozco la propuesta de los otros candidatos, pero creo que debe haber una instancia que ojalá la comisión electoral que se instale, si es que hay primarias, se dé y permita entonces que haya una discusión como esta. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar el ciclo de preguntas que han enviado por chat. Invito a los participantes a continuar enviando. He visto preguntas realmente muy interesantes que están en el tintero. Y bueno, Beatriz, por favor, adelante con la pregunta del precandidato Nigmer Evans. Gracias. Ok, gracias, Rafael. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Ok. Perfecto. Voy a agrupar de 4 en 4 las preguntas para que vayas respondiéndolas, ¿no? La primera de ellas es, ¿cómo definiría la ideología del MDI, partido que usted representa? Además de la reconciliación de los venezolanos, ¿cuál considera usted debe ser los primeros aspectos que debe emprender un gobierno de transición? ¿Cómo concibe las relaciones exteriores y cuáles son sus vínculos en el exterior? Si llegas a ser presidente, este es más o menos lo mismo, si llegas a ser presidente, después de celebrarlo y de nombrar tu gabinete, ¿cuáles serían las 3 primeras decisiones que tomarías? Cierro allí y te doy el derecho de palabra. Cambio fuera. Ok. Bueno, la primera pregunta para nosotros es muy interesante. El Movimiento de Democracia e Inclusión para construirse ha debatido de manera intensa su postura ideológica. Lo primero que partimos es del hecho de que consideramos que la ideología es falsa conciencia, por lo que tenemos es un conjunto de ideas que defendemos y compartimos, pero no es para nosotros un tema enajenante, ni tampoco doctrinario, el tema de la ideología. Eso es lo primero. Lo segundo es que la realidad es que nuestra constitución es una constitución multidiversa. Viene gente de izquierda, viene gente incluso del ordoliberalismo, pero nos hemos puesto de acuerdo en un método, el método democrático para poder tomar decisiones y la utilización del sentido común. Si ustedes me forzan un poquito más, que seguramente pasa, porque estamos acostumbrados a ver todo en un continuum weberiano, izquierda, derecha, centro, y si tú no estás ahí, entonces nadie te entiende, me estás mintiendo, pues para no sufrir en relación con esta estigmatización y la necesidad de las categorías, nosotros somos un partido centro liberal con preponderancia o con una visión socialdemócrata. Pero sin duda alguna que hay una gran diversidad. Sería un error pretender utilizar una sola etiqueta, porque lo que nos hemos puesto de acuerdo, Venezuela hoy, más que ideologías, lo que le hace falta es un método para ponerse de acuerdo. Y eso es lo que estamos planteando nosotros. Esa es sobre la primera pregunta. Por favor, es que no tenía para anotar en el momento. La segunda pregunta, ¿cuál es? La tercera es en el área internacional, ¿correcto? Y la segunda son las medidas iniciales, ¿no? Las medidas iniciales que se tomarían. Sí, fíjate, aparte de la búsqueda de la reconciliación social, he mencionado que es urgente una acción rápida e inmediata es avanzar en el resguardo y la garantía de la mayoría de la Asamblea Nacional, de ganar la Asamblea Nacional. En paralelo, por supuesto que la búsqueda de la estabilización de la economía, el desarrollo de un gobierno económico tripartito es algo que debe ser de inmediato. Es algo que debe permitir que podamos nosotros buscar la estabilidad económica como elemento de prioridad en el país. Una de las primeras
medidas que debe tomarse en Venezuela es la libertad de los presos políticos, civiles y militares de inmediato. Yo al asumir la presidencia de la República, lo primero que estaría firmando es la libertad de todos los presos políticos y estaríamos articulando en relación con la necesidad de que se suspenda el funcionamiento de la ley de instigación y promoción al odio, que fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente pues con condiciones de ilegitimidad y que está siendo utilizada para la persecución y el acoso de tantos venezolanos hoy en día en Venezuela. Creo que esa primera reivindicación, junto con el tema económico y junto con la visión de la necesidad de las reformas, daría unas buenas señales al contexto nacional e internacional de la voluntad de un gobierno de transición. Una pregunta, disculpa, en relación con el tema internacional, yo creo, es lo que hemos discutido, que nosotros debemos realinearnos fundamentalmente a nuestra condición natural geográfica en relación con los aliados. O sea, la necesidad de volver a restablecer relaciones con los Estados Unidos y con los países de América Latina, indiferentemente, especialmente con la Comunidad Andina de Naciones, indiferentemente de la ideología que tenga el país que forme parte de esa comunidad, y también revisar el caso del Mercosur. O sea, indiferentemente de las ideologías, nosotros tenemos que tener relaciones entre países que han avalado de manera permanente y durante el tiempo la confianza y la confiabilidad para mantener unas relaciones realmente estables. No podemos dejar de lado los años de profundización de las relaciones de este gobierno con China y con otros países que como Rusia o como Irán han generado que ellos sean acreedores de nosotros. No podemos nosotros llegar y patear la mesa y negar o no reconocer. Habría que hacer auditoría de esas deudas, pero no se puede dejar de reconocer si hay algún tipo de deuda y buscar las mejores relaciones con todos los países del mundo. Pero volver a realinearnos a nuestra condición geográfica natural de aliados es una cosa de sentido. Una pregunta con respecto a las medidas iniciales. ¿Qué contemplarías tú respecto al rearranque o a la recuperación de la industria petrolera? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es una reivindicación histórica en relación con todos los venezolanos expertos y conocedores en el petróleo que fueron expulsados con un pito y que si tienen la voluntad de poder regresar nuevamente al país para reinstitucionalizar la industria petrolera, creo que tendremos que abrir las puertas de manera inmediata. Y yo creo que eso es, en principio, una política que está en el marco del elemento ético y que tiene que dar indicios de la necesidad de la reconciliación social. No es que vamos a votar a los que están, si hay unos buenos que han estado tratando de mantener una producción tan baja, tiene que haber gente que está haciendo milagros con el deterioro que existe en este momento. Pero también hay mucha gente buena que estaba produciendo 3 millones de barriles diarios. Entonces hay que buscar el punto medio en relación con eso. Eso es una de las primeras cosas. Lo otro, por supuesto, es la necesidad de la búsqueda de la inversión extranjera para la posibilidad de la expansión de la producción en Venezuela, a partir de la posibilidad de que haya una condición de libre mercado que permita el retorno de los recursos de que invierta en los porcentajes necesarios en función de sus ganancias, siempre y cuando queden las regalías para Venezuela, y el fortalecimiento de nuestra industria para poder avanzar en el crecimiento de la producción petrolera. Gracias. Ok, gracias, Neymer. Te voy a leer preguntas relacionadas más con el aspecto político de las primarias y la plataforma unitaria. Okay. ¿Qué opinas si las primarias para elegir un candidato para unas elecciones con un alto grado de incertidumbre y sin condiciones acordadas, o más bien un proceso para elegir o legitimar un liderazgo o dirección política de la oposición que defina el rumbo de la lucha para el retorno de la democracia?
Lo que interpreto aquí de esta pregunta es que él propone, busca tu opinión con relación si deben haber unas primarias o legitimar un liderazgo para que tome la dirección política del país. La otra pregunta ¿es posible construir acuerdos con la plataforma unitaria que vaya más allá de las primarias para garantizar el triunfo y garantizar la gobernabilidad? En el reglamento de las primarias no queda claro la participación de los venezolanos en el exterior y en todo su desarrollo se orienta solo al proceso dentro del país. ¿Participarías en ese proceso si la diáspora no participa? Cambio y fuera. Ok. Fíjense. Lo primero es que soy un convencido de que es necesario hacer primaria. Y no porque el consenso no sea bueno. El problema es que hay un problema básico de legitimidad en este momento en la oposición venezolana. No hay ninguna instancia, no es la plataforma unitaria la instancia con legitimidad para decidir por consenso un candidato, si no, no se estuviese discutiendo las primarias. Es una instancia que agrupa a una cantidad de organizaciones y que ha tomado la iniciativa de las primarias, y nosotros que no somos de la plataforma le hemos dicho, apoyamos su iniciativa, pero consideramos que la comisión electoral, que debe ser postulada por todos los precandidatos y que debe ser escogida según un criterio, un baremo que no está claro, que nadie ha publicado, que nadie nos los ha dicho, va a tener o debería tener esa comisión electoral la legitimidad para entonces sí empezar a discutir las condiciones en relación con cómo deben desarrollarse las cosas. Y eso permitiría entonces presentar la idea de que nosotros estamos totalmente seguros que el día de la elección, en principio hemos hablado de una doble vuelta, pero es mucho más complejo incluso económicamente, pero el mismo día nosotros deberíamos estar escogiendo a la nueva dirección política de la oposición con legitimidad y deberíamos estar escogiendo al candidato presidencial, que podrían ser los mismos precandidatos en una instancia o en un máximo, quienes llegan a una cantidad de votos relevantes, un porcentaje X, y eso se constituiría en una dirección política de la oposición venezolana. Porque hoy, insisto, no hay nadie que tenga la legitimidad. Yo no tengo la legitimidad de dirigir la oposición. Por eso quiero tener legitimidad y por eso me quiero meter. Es una cosa, insisto, de sentido común. Y además mi organización, que es el Movimiento de Democracia e Inclusión, es un partido proscrito que no le han permitido registrarse en el Consejo Nacional Electoral y por lo tanto para nosotros es fundamental poder participar en las primarias para medirnos, porque es una instancia importante, porque entiendo que no van a solicitar que estemos inscritos en el CNE para poder participar. Sin embargo, si hay alguien que conozca el reglamento, que me lo presente. Porque se dijo que se ha discutido el reglamento con todos los precandidatos y yo puedo afirmar aquí que eso es falso. No hay ninguna discusión del reglamento. Hemos solicitado que haya una claridad en relación con el tema del reglamento. Hemos formulado propuestas, pero con nosotros nadie ha discutido, nadie nos ha informado en relación con el proceso de discusión del reglamento. Nos enteramos por un comunicado que ya hay un reglamento listo, pero nadie conoce el reglamento, o por lo menos no ha sido publicado en ninguna parte. Han sido publicadas pinceladas del reglamento. Es una falta de respeto. En verdad, creo que no merece menos que hacer el señalamiento de que es una falta de respeto. Queremos hacer el llamado al restablecimiento de la lógica por parte de la plataforma unitaria, que le hemos solicitado varias veces a Omar Barbosa que nos explique por qué no ha habido todavía una primera reunión de los precandidatos que se han hecho públicos, y él afirma que es que ahí hay gente, precandidatos, que serían incapaces uno de sentarse al lado del otro. Imagínense el nivel de madurez entonces que asume Omar Barbosa que hay en relación con los precandidatos. Si no somos capaces de sentarnos nosotros a conversar en relación con los acuerdos que tenemos que llegar
para una propuesta en conjunta de país, para el reglamento de las elecciones y para la constitución de esa comisión electoral, en verdad que nos las están poniendo bastante difícil en relación con el tema de pensar que vamos a poder avanzar en ganarle a una gente que no es madura, pero tienen a Maduro. Entonces, es verdad que es lamentable. Y por último, hemos insistido en la necesidad de la participación de los venezolanos en el extranjero. Consideramos que cualquier primaria, o sea, que nosotros como opositores no podemos vulnerarle el derecho a los venezolanos que están fuera del país de participar, especialmente si hay una dificultad real de que ellos participen en las elecciones presidenciales. Aquí hubo una presentación, este misterio de los reglamentos últimamente es una cosa increíble, porque también Enrique Márquez informó que en el CNE se presentó un reglamento para la incorporación de la diáspora en el proceso electoral a la junta directiva, que no se reúne nunca, y nunca se hizo público cuáles son los detalles en relación con ese reglamento. No, nadie ha leído el reglamento. Entonces, pareciera que ahora la elaboración de las normas por parte de la oposición toman la misma escuela que el chavismo, que son cajas negras con unos secretismos y que solamente algunos tienen la potestad de elaborarlas para después otros pocos tener la capacidad de aprobarlas y negar la posibilidad de que todos podamos discutir libremente sobre estos temas. Ok, muchas gracias. Voy a salirme un poco del tema de las primarias para después volver a él, porque aquí hay una pregunta de Omar Vázquez en donde dice: la población de jubilados y pensionados son más de 5.350.000 personas y en los últimos años solo hemos llevado palos por Chávez y Maduro. ¿Cuál sería tu mensaje para esa población? Ok. Fíjate. Ayer estaba revisando algunas encuestas. Hay buenas noticias en relación con eso, ¿no? En nuestro caso, el crecimiento de no estar, de no aparecer, a estar y estar creciendo, en tener más de 4 puntos en este momento en las encuestas, sin haber invertido medio en una campaña electoral, porque no tenemos recursos para invertir en una campaña electoral, y descubrir además, ahí voy con la respuesta, descubrir además que ese 4% incipiente, pero con una posibilidad de proyección de crecimiento en muy corto plazo, hacia un 15%, está además fundamentado en el apoyo de 2 sectores sociales, uno que es la juventud y el otro que es la gente de los jubilados y los pensionados y los trabajadores de la administración pública. Nos ha llamado muchísimo la atención la presentación de sus valores, y eso nos anima mucho a pensar que hemos logrado conectar exactamente con lo que queremos, con un sector que está luchando en este momento por la superación de otro reglamento más, otra norma más utilizada para violentar los principios constitucionales, como es las normas establecidas por la UNAPRE, y que además esa lucha de la gente que está en la calle está conectada además también con la búsqueda de una propuesta a nivel nacional de cambio y de transformación y de búsqueda de dignificación del pueblo venezolano. Nosotros acompañamos permanentemente a los trabajadores en su lucha. No pretendemos controlar al sector de los trabajadores, no pretendemos controlar al sector de los jubilados. O sea, no somos una organización que pretende cooptar como otras organizaciones y tener a los cuadros políticos bajo unas etiquetas. Sin embargo, nosotros como Movimiento de Democracia e Inclusión nos sentimos muy orgullosos de que nuestra secretaria general es Ana Llanes, dirigente sindical, jubilada del Banco Industrial de Venezuela. Y eso para nosotros es significativo y creo que dice mucho de lo que implica para nosotros ese sector como organización política. Y estamos permanentemente acompañando todas estas luchas, especialmente entendiendo que es un sector autónomo que está librando una lucha extraordinaria en la calle, y que hoy esos mismos que luchaban en la calle en los 60, en los 70, en los 80,
pues hoy están nuevamente en la calle. Cuando eran jóvenes, ahora están en la calle, siendo adultos, defendiendo el futuro de todos los jóvenes de este país que también están empezando a apoyar este proyecto de Venezuela 20 puntos del Movimiento de Democracia. Gracias, Omar. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿cómo? Ahora vuelvo a las preguntas más del sector político. Eddie Ramírez pregunta o comenta: Nimmer, comparto tu mensaje de reconciliación y me parece importante que un joven como tú, equilibrado y preparado, participe en la oposición democrática. ¿Qué te motivó a permanecer durante tantos años al lado de Chávez y Maduro y después salir de Marea Socialista? ¿Desde cuándo consideras se iniciaron las violaciones a los derechos humanos? Mira, Aquí hay otra. bueno. Ajá. Ajá, ¿respondo o vas a leer otras? No, voy a leerte 3. Okay. Leí la primera. Buenas tardes. José Tirado pregunta: ¿qué condiciones deben generarse para que, una vez conocido el resultado de las primarias, los otros precandidatos apoyen verdaderamente al electo? Déjame ver. Marta de la Vega dice: buen día para todos. ¿Piensa Nimmer tomar el trabajo estructurado por muchísimos venezolanos profesionales y técnicos en el Plan País como una guía y apoyo para la reconstrucción nacional? Cambio y fuera. Ok. En relación con el tema de mi transición política por el chavismo y en qué momento salí. Creo que mi ruptura estuvo muy cercana al año 2007, mi ruptura personal. Sin embargo, hubo la motivación de pensar que podíamos transformar el monstruo de las entrañas, y eso implicó tener algunos años más de conflictividad interna, personal, y con sectores dentro del chavismo. Debo reconocer que con Chávez vivo, la disidencia interna tenía algún espacio y nosotros desde adentro podíamos generar cosas, aún a pesar de que sí había fenómenos de persecución o de señalamientos. Recuerdo claramente en el año 2010, cuando hicimos un evento de encuentro de algunos sectores intelectuales en el Centro Internacional Miranda, y hablamos del hiperliderazgo y señalamos a Chávez, a esa característica del gobierno de Chávez como un profundo error. Bueno, el tiempo dio la razón, ¿no? Eso fue medianamente perseguido y señalado. Sin embargo, fue Maduro cuando llegó, que con una piel muy fina y muy delgada, con una intolerancia absoluta a la crítica y a la disidencia, pues se convirtió en Stalin, en un vulgar Stalin dentro de las estructuras de esa izquierda bastante trasnochada, ¿no? Ahora bien, también ha sido un proceso de maduración personal. Vengo de la izquierda y no por abolengo, no porque mi familia sea de izquierda, sino que simplemente mi vida, mi desarrollo social y personal se fue inclinando más hacia un espíritu un poco más humanista, con una visión mucho más colectiva. Sin embargo, el tiempo va permitiendo entender que las cosas no solamente son elementos ideales, sino que también hay concepciones realistas que además afectan de manera directa y proporcional a todo el contexto de un país, y que ver las cosas en blanco y negro hace muchísimo daño. Y creo que la evolución en relación con el deterioro de la economía en Venezuela deja muy claro que hay unos dogmas de izquierda que perjudican, que no tienen viabilidad desde el punto de vista de la preservación del sistema económico de un país, y que por lo tanto al final te busca igualarte pero hacia abajo, y no la posibilidad del crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, creo que ha sido una etapa importante de maduración. Estoy hablando de cuando tenía 30 años, 30 años, 35 años. O sea, yo hoy tengo 47 años.
Creo que es una edad absolutamente pertinente para tener ya una suficiente madurez política y poder generar entonces una propuesta junto con un conjunto de personas que haga viable la posibilidad y la necesidad de una transición en el país. Por otra parte, creo que es necesario que todos los precandidatos asumamos públicamente que vamos a apoyar al que gane. Yo aspiro a ganar y aspiro a que me apoyen. Los otros también tienen derecho a tener lo mismo y a aspirar lo mismo. Y debemos firmar el acuerdo. Ahora, yo voy a dejar claro algo. Nuestra organización ha discutido claramente que nosotros firmaremos un acuerdo siempre y cuando se cumplan las condiciones para que haya una participación transparente, para que haya la posibilidad de que se audite el resultado. Aquí eso de que vamos a quemar los cuadernos, no sé qué cosa, mire, que si la lista Tascón, mira, aquí en este momento, en este país, a diferencia de unos años atrás, que la lista Tascón era verdaderamente un problema, aquí nadie está pendiente de si van a votar lo de la administración pública, no, muy poca gente, porque al final no pierde nada, o pierde muy poco, más allá de la dignidad. Y aquí creo que la irreverencia del venezolano ha demostrado que si a pesar de la bolsa CLAP, la gente ha votado adversamente en contra del sistema político, o sea, te van a quitar la comida, lo fundamental, y tú igual vas y votas en contra, pues creo que el venezolano está dispuesto a mantener su palabra, pero que también sea posible auditar lo que decida. Yo sí creo que debe ser auditable las primarias. Creo además que no se debe cobrar para inscribirse. Yo digo de una vez, si se cobra para inscribirse, nosotros no participamos. No porque no podamos conseguir la plata, que no la tenemos, ¿cierto? Sino porque nos parece que es un error fundamental el hecho de que se condicione la candidatura. Que hay que buscar fondos y recursos para poder desarrollar unas primarias, por supuesto, claro que sí, y todos estamos dispuestos a contribuir, a buscar, pero condicionar la inscripción a eso, o sea, para resumir, creo que hay mucha tela que cortar porque incluso hoy hay dudas de que haya primaria. Hoy a esta hora hay miembros de la plataforma unitaria fuera del país, no sé si en Washington o en Panamá, reuniéndose para discutir un acuerdo que se llegó con el gobierno en relación con la fecha del adelanto de las elecciones. No tengo los detalles, no podría afirmarlo. Algunos dicen que es para el 8 de diciembre del 2023. ¿Cómo es eso que mientras eso se está discutiendo por parte de un sector de la plataforma unitaria, por otro lado, Omar Barbosa, que también forma parte de la plataforma unitaria, dice que las primarias deberían ser a finales del 2023? No se comunican estos dos sectores, uno que está negociando para adelantar las elecciones y el otro que está poniendo la fecha de las primarias. ¿O es una política para que no haya primarias y se vea obligado o haya una obligación que en realidad al final sea un consenso nariciado por parte de un sector de la oposición venezolana? Esas son las incertidumbres que se generan como consecuencia del hecho de no haber transparencia, de no haber comunicación fluida entre los diversos sectores de la oposición, y por eso estamos exigiendo una reunión de todos los precandidatos hasta ahora que han hecho pública su postura para empezar a trabajar. Yo no quiero que la plataforma trabaje por mí, yo quiero trabajar por esas primarias. Y estoy seguro que muchos otros también tienen equipos que están dispuestos a trabajar en ese sentido. Por último, el Plan País. Yo tuve la oportunidad de revisar el primer borrador del Plan País, que llegó para discutirse, y sé que hubo un esfuerzo extraordinario de muchos sectores que avanzaron en proyectos extraordinarios para incorporarlos al Plan País que nunca fueron incorporados. Yo no conozco el borrador final del Plan País. Creo que se hizo una política un tanto demagógica en relación con el tema del Plan País a nivel de quienes lo estaban o debieron sistematizarlo. Y creo que el país en verdad y los sectores asumieron un trabajo extraordinario en ese sentido. Nosotros estamos, no solamente nuestra propuesta tiene varios elementos de contenido del Plan País, sino que queremos incorporar aún más todos los elementos que se han discutido, porque hubo sectores que hicieron trabajos extraordinarios bien desglosados
planificados, con acciones concretas, con análisis de costo incluso de políticas públicas, y eso nos parece una cosa absolutamente rescatable y que debería ser tomada en cuenta para la presentación de un plan único de gobierno por parte de quien sea candidato de la oposición, si hay primaria. Una pregunta, disculpa un segundito, en referencia a lo que dice de las primarias, que no se reúnen con los precandidatos de la plataforma. Se me ocurre que no sería, porque esto hay que agilizarlo de alguna manera, pues, o sea, como tú dices, esto no es la plataforma ni los candidatos, esto es Venezuela. Que los precandidatos se reunieran por su cuenta para forzar a la plataforma a reunirse con ustedes. Podría ser una fórmula, como para ir agilizando de verdad la unidad y todas esas cosas. Sí, sin dudas. Sin duda, Rafael. Yo he estado conversando con algunos, les he estado planteando la necesidad de que nos reunamos. El problema es que generalmente es como más fácil que una instancia externa. Yo diría que parece que vamos a que sea la comisión electoral, ni siquiera sea la plataforma, porque al final siempre hay mucho celo de protagonismo desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, y fulano dice que fue el que convocó y los demás no fueron o sí fueron porque el otro es el líder. Entonces, lamentablemente hay mucho infantilismo político en ese sentido por parte de algunos sectores. Y eso, a ver, no es muy beneficioso, pero si al final es la comisión electoral la que va a terminar convocando, lo que necesitamos es que haya una comisión electoral ya, lo más pronto posible. No podemos seguir esperando tanto tiempo. Ya, en el caso de nosotros hemos postulado nombres, entiendo que hay más de 20 postulados. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para que se diga cómo se va, cuáles son esos nombres? Para que se diga cuál es el baremo y cuál es el método sobre el cual se van a seleccionar y se van a priorizar 5, si va a haber suplentes y cuándo se va a instalar. ¿Cuál es el temor de hacer transparente los métodos? Si eso fuese transparente, estoy seguro que en una semana estuviésemos reuniéndonos ya todos los precandidatos de la comisión electoral para iniciar un trabajo que tiene que ser un trabajo titánico de equipo para poder avanzar rápidamente en la elaboración de esas primarias para estar listos en relación con el hecho de la pretensión que ya incluso Maduro lo ha hecho público de que haya un adelanto de las elecciones presidenciales que nosotros venimos diciendo de hace 6 meses, por cierto, que es un escenario que se está trabajando hace más de 1 año y medio y que sin embargo no se quería hablar sobre eso. Ok, gracias. Un comentario adicional al Plan País. Nosotros tuvimos una tertulia con los técnicos que trabajaron, que organizaron el Plan País, y ha sido un trabajo bien meticuloso y bien planificado, en donde ahí llegan hasta las acciones a través de un contrato que se firman todos los participantes. Yo creo que los candidatos deberían tener una reunión con esos profesionales que no tienen sesgo partidista y ver el Plan País, porque sería una que todo el esfuerzo que hemos trabajado, porque Gente del Petróleo es un trabajo relegado a la necesidad de energía. En la introducción que les dije, voy a leer la pregunta que hace Ismael Pérez Vigil. Yo creo que las medidas y los programas están más o menos claros. Tenemos mucho tiempo. La pregunta sería, ¿usted cree que podemos ganar? Y si lo hacemos, ¿cree usted que el gobierno entregará el poder? ¿Cómo nos aseguramos que eso ocurra? ¿Cómo nos debemos preparar? Buenas tardes. Pregunta Cristela Méndez. ¿Qué narrativa plantea para abordar el tema de la legitimación? Me imagino que será la legitimación del gobierno interino, o no sé, espero, no sé, y ganar voluntades para el voto. Otra pregunta que no logro ver quién la hace. Rafael Gallegos. ¿Tu ruptura con la izquierda socialista tiene
similitud con el camino seguido por Pekov y Américo Martín, que paulatinamente giraron al liberalismo. Seguido por, disculpa que no escuché, ¿se fue la señal? Teodoro Pekov y Américo Martín. Ok. ¿No le parece un grave error hacer las primarias a final de 2023 si es precisamente en ese año, al menos en el segundo semestre, cuando debería ese candidato recorrer Venezuela para convencer a la gente, dadas las maniobras del régimen, que de seguro usará para comprar el voto? Cambio y fuera. Ok. Claro que podemos ganar. Estoy convencido que podemos ganar si nos unificamos. El tema es que podamos unificar a la gran mayoría de la oposición venezolana, y eso solamente va a suceder si hay un candidato que se genere como consecuencia de unas primarias. Si hay un falso consenso nariciado, estamos destinados al fracaso absoluto, y Maduro estará entonces, por lo menos hasta el nuevo intento que generaré y que generaremos de un referéndum revocatorio, así como hicimos el referéndum de este principio de año, y muchos sectores de la oposición arrugaron, no dieron la cara, dijeron que lo iban a hacer. Consultamos durante un año a muchos actores políticos y fueron unos hipócritas. Sin embargo, nosotros igual cumplimos con nuestra palabra, y vaya que hicimos mover al gobierno al punto que tuvo que falsear una recolección de firmas en que convocó para desarrollarse en 48 horas hábiles, violando todas las normas posibles, porque sabían incluso que si nos daban una semana lo íbamos a lograr. Bueno, si ese es el espíritu, vamos a perder. Si el espíritu es verdaderamente de unificación y respeto y transparencia, vamos a avanzar poderosamente hacia eso. Yo creo que en este momento, más allá de que si ellos tienen el control, que si tienen las armas, que si tienen a la Fuerza Armada, que si son una mafia, que si son terroristas de Estado, que está en nuestras manos que verdaderamente podamos avanzar, porque ha habido países con circunstancias peores y han logrado democratizarse. No vamos a ser nosotros la excepción. Los pueblos, cuando realmente se unifican y toman acciones colectivas concretas, pueden avanzar si tienen una conducción política adecuada y con legitimidad. Porque no es que el pueblo venezolano no ha hecho luchas como en el 2017. El tema es que la conducción política no ha estado de la mano de la valentía, de la fuerza y el coraje del pueblo venezolano. Ahora hay que buscar, después de agotada la gente en relación con movilizaciones masivas, 2014, 2017, 2019, la gente agotada necesita que haya una muestra de algo que les permita confiar a la dirección, de alguna dirección política. Y lo primero que tenemos que hacer es que tengamos una dirección política con legitimidad. Sobre el tema del gobierno interino, nosotros apoyamos a Juan Guaidó, y un día antes de su autoproclamación le dijimos a su equipo que era un error si eso sucedía. Nadie sabía que eso iba a suceder, pero lo olfateábamos y le dijimos que eso podía ser un error, porque después tener a un presidente, entre comillas, con un atril, corriendo por todas partes diciendo que es presidente, es mucho más engorroso que tener a un dirigente político de oposición en las calles, combatiendo, dirigiendo, dando la fuerza necesaria, sin necesidad de estar diciendo que es presidente con un atril para que alguna parte del mundo le cree. Hoy tenemos ese mamotreto que dificulta mucho el avance del tema político, aún a pesar de que algunos digan que bueno, que con el reconocimiento de esos países afortunadamente no se han robado el oro que está en Inglaterra, afortunadamente no se han robado Citgo, afortunadamente, bueno, llamo números, se perdió. Citgo no reporta a Venezuela ningún tipo de beneficio en este momento. Está ya, está bien, no nos la han robado, pero tampoco la tenemos. Igual el tema del oro en Inglaterra. Creo que yo reconozco el valor de haber intentado generar una alternativa como
se denominó gobierno interino, que tenía como intención fundamental lograr un cambio y una transformación lo más rápido posible. Pero después de ese desastre que hubo en el distribuidor Altamira, creo que la esperanza de la posibilidad de que eso surtiera algún efecto se desvaneció porque hubo errores, porque hubo intervención de la inteligencia del gobierno y los otros creyeron, confiaron en la posibilidad de un cambio por la fuerza y parece que el pueblo venezolano ya no tiene mayor aspiración de que haya cambios por fuerza, porque es mucho el riesgo que se corre. Hoy el compromiso del liderazgo político es demostrar que con el voto hay que buscar la legitimidad. No descartemos, yo no descarto las acciones de movilización que deban acompañar la defensa del resultado de una elección si no las roban. Pero tenemos que ganar primero una elección. Y yo creo que eso es altamente probable. En relación con Teodoro, para mí, históricamente siempre fue una referencia importante. Yo nunca fui del MAS, pero tuve muchos amigos en el movimiento al socialismo. Américo Martí, bueno, tuve el honor de que escribiese en sus últimos años en el portal de Punto de Corte su columna, de que la publicara. Y tuve la oportunidad de reunirme con él varias veces para conversar sobre la política. Sí, seguramente hay algún influjo, alguna influencia de las concepciones de separación de esa izquierda ortodoxa y quizás en memoria de ellos podría yo estar próximo a eso, pero no me quedo en la izquierda. O sea, no me quedo, creo que la izquierda puede ser parte de algo mucho más grande y maravilloso, que es la construcción de un mundo sin falsa conciencia. Y creo que ese es el reto fundamental. En relación con el 2023, y si es un error adelantar las elecciones, claro que es un error adelantar las elecciones para la oposición venezolana, claro que lo es. Primero, porque la Constitución dice que es en el 2024, punto. Segundo, porque nos hace falta tiempo para seguirnos preparando porque todavía estamos inmaduros y porque ese proceso de adelanto de las elecciones es conveniente para un sector de la oposición y no para toda la oposición. Pero somos gente de reto. Y si hay un sector de la oposición que ya ha empezado a negociar el tema del adelanto de las elecciones y el gobierno lo acepta y parece que le van a pedir la bendición a los Estados Unidos para que esto suceda, pues tenemos que prepararnos. Porque no somos nosotros en este momento los que somos reconocidos por parte del gobierno como representantes de la oposición. Por eso es que tenemos que ir a las primarias, tenemos que medirnos, tenemos que decirle a la gente que hay 600.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas detrás de nosotros, apoyando y al lado de nosotros, apoyando nuestras ideas. Y entonces empezaremos y avanzaremos en la posibilidad de que haya un proceso de negociación, ojalá de victoria, y de ejercicio de la política de manera transparente y en construcción con el resto de los actores políticos. Eso es uno de los retos que tenemos a muy mediano, corto plazo. Ok, muchas gracias. César Rodríguez pregunta, Nimmer, una de las estrategias del régimen de Maduro es usar información falsa o bien no validada, de la cual algunos se hacen eco, tal como has expresado de negociaciones en Estados Unidos para adelantar elecciones. ¿No debería corroborarse primero antes de dar esa información? Marta de la Vega comenta, Nimmer, con todo respeto, creo que no conoces ni has leído el Plan País y me permito invitarte y ver el primer capítulo presentado por Emilio Figueredo de Analítica. Gracias. Lamentablemente muchos políticos se quedan en el estereotipo. José Luis Vera pregunta, el financiamiento de las primarias es un tema delicado. Suena bien el derecho a participar sin pagar, pero puede ser precandidato cualquier persona sin capacidad organizativa, quien demuestre que debe reunir una alícuota de los gastos estará mostrando al menos esa capacidad. Cambio y fuera. Ok,
cuando yo doy una información en relación con la presencia de sectores de la oposición que se trasladan a Washington, es porque lo sé. No es porque consumo rumores del chavismo, ni tampoco porque lo saco del Mazorán. Así que, en todo caso, está en la legítima posibilidad que me escucha de no creer. El asunto es que yo tampoco puedo poner en compromiso a la gente que me da la información, o tampoco puedo, en ese sentido, dar detalles en relación con el tema. Pero lo que sí hago público es la información que nos interesa a todos. Y eso es un hecho. Si usted tiene contacto con dirigentes importantes de la plataforma unitaria, pregúntenle en dónde están en este momento. Y podrá corroborar lo que le estoy diciendo. En relación con el plan país, bueno, acepto la crítica. No tengo ningún inconveniente. Yo no he leído la última, lo último del plan país. Bueno, tampoco es que se ha hecho muy público, ¿no? Debo confesar que estoy muy pendiente de estar informado de manera permanente en relación con las cosas que se van avanzando y que son buenas para el país. Ahora, ¿por qué al final, si esto fue un plan que se vendió como la solución para una etapa del país, hoy no tiene una difusión lo suficiente como para que todos podamos haberlo leído? No tiene el gobierno interino, que tiene responsabilidad en el desarrollo del plan, capacidad para poder difundir la información para que todos la conozcamos. No me niego a conocerla. Yo insisto, conozco el primer borrador que se hizo en Boston. Me pareció un material muy escueto. Después entiendo que ha habido comisiones que han desarrollado un muy buen trabajo, porque los sectores han trabajado por eso. No conozco el ejercicio metodológico para la articulación del tema, porque me pareció que eso como que lo abandonaron. Me disculpo si es un error y me encantaría que me hicieran llegar una copia para poderlo revisar. Mi correo es nickmerevans@gmail.com. Sería una oportunidad extraordinaria para poderlo revisar y poder dar una opinión mucho más certera en ese sentido. En relación con el financiamiento de las primarias y el tema de la inscripción. Miren, yo voy a poner aquí en el tapete algo que me parece muy importante. Y quizás a alguno les haga ruido. Pero hoy el tema del financiamiento de la política es corrupta, de un lado y del otro. Yo les puedo decir con orgullo que no tengo financiamiento para mi campaña porque no me presto a la corrupción. Quisiera saber de qué viven los otros candidatos presidenciales, de un lado y del otro, en general, en el país. ¿De qué viven los políticos? Yo vivo de mi trabajo, es público, que dirijo un medio de comunicación que vivimos claramente del tema de la posibilidad de publicidad, de comercialización, de pautas. Además, detrás de ello está una consultora. Esta consultora además también hace trabajos. Yo soy politólogo, psicólogo social, hacemos trabajos nacionales, internacionales. De eso vivimos, de eso vivo, de eso vive mi familia. Por supuesto que yo quisiera obtener financiamiento para mi campaña. Lo estoy buscando, pero debo confesarles que no quiero cualquier financiamiento, que no deseo cualquier financiamiento, que no me interesa cualquier financiamiento. Y que si tengo que llegar al final sin financiamiento, pues asumiremos el rol simbólico de participar de manera ética en un proceso de primarias para la construcción de un mejor país. Pero lamentablemente, tratar de medir la capacidad y la competencia de un candidato porque pueda conseguir un dinero para inscribirse en las primarias, habla de un desconocimiento de la situación país absolutamente alejado de la realidad. Si para nosotros es bueno el precandidato que pueda conseguir $1 millón para inscribirse y tenga 4 o 5 millones de dólares para una precampaña, como me han dicho que es lo que cuesta hacer una precampaña, rimbombante,
una campaña tradicional, como si estuviésemos en un país en condiciones democráticas, haciendo de una campaña de primarias una cosa carnestolenga. Porque si incluso debería hablarse de el presupuesto que debe haber por parte de los candidatos en relación con el tema de las primarias. Es una ofensa que tú tengas para inscribirte $1 millón. Es una ofensa que tengas $5 millones para hacer una campaña y que aquí nuestros compañeros de las tejerías no tengan en este momento para construir una vivienda. ¿Cuántas viviendas se construirían con esos montos que se van a recoger y gastar en las campañas? Wow, en verdad que me conmueve pensar eso, por no pensar en otras cosas de situación de salud, en otras cosas de la humanidad, de la gente que no está comiendo en este momento. Claro, no es que no vayamos a invertir recursos y tiempo en esto. Por supuesto que vale la pena, pero no puede uno pensar que unas primarias van a ser una fiesta electoral y van a ser un circo electoral para gastar pendones, para gastar cuñas de televisión y para llenar a la gente de franelas y gastar en movilizaciones pagándole a la gente, como se está haciendo de un lado y del otro políticamente, para entonces decir que tú tienes más fuerza, que tienes mayor gente He visto a muchos diciendo que tienen mucha gente apoyándolos y en las encuestas ni siquiera aparece. Y son capaces de mover 300, 400 personas a un sitio porque tienen dinero para mover. Pero tener dinero y mover a la gente de esa manera es tampoco. Así que creo que hay que hacer una revisión ética de este elemento y me parece bien importante que haya preguntado esto para tener la oportunidad de expresarme en este sentido. Ok, gracias. Cristela Méndez explica su pregunta que formuló anteriormente. Me explico mejor. Hay gente que no quiere votar porque va a legitimar a Maduro. ¿Qué le dice a ellos para que voten? No. Es brillante eso. Disculpa, muy rápido. Okay. Fue un error. El abstencionismo fue un error. Fue un error, hay que reconocerlo. Fue un error. En donde tú más tienes que votar es en donde hay menos democracia para poder tener motivos para defender tu voto. Sí, claro. Hay gente que quedó muy desmotivada en relación con el voto. Bueno, tenemos que salir a convencerlos, no de que hay condiciones para votar, sino de que es necesario que votemos para seguir luchando. Si invertimos un poco la polaridad en ese sentido, creo que la gente va a entender la sinceridad con la cual debemos nosotros hablarle a la gente, ¿no? Yo creo que eso es clave. Ok, gracias. Francisco Moreno pregunta, hasta los momentos de la tertulia, siento de su parte más discrepancias contra las fuerzas democráticas que contra el régimen autoritario de Maduro. ¿Considera usted que tiene la capacidad para consensuar acciones como una de sus cualidades para ejercer la presidencia? No sé si él no me escuchó desde un principio, pero creo que invertí 20 minutos del tiempo para, en mi exposición inicial, hablar de todas las cosas que hay que hacer para superar la desgracia que ha hecho el chavimadurismo. Que las últimas preguntas han sido en relación con el tema de la oposición, me da oportunidad también para hablar de ese otro lado. No creo que es un problema, además hablé claramente de la necesidad de la reconciliación social. Mira, si yo estuve preso 2 meses, casi 2 meses en la DGCIN, y estoy hablando de reconciliación social, y estoy dispuesto realmente a generar un ejercicio de reconciliación social, y estoy dispuesto a participar en las primarias de la oposición, aún a pesar de tener tantas diferencias con lo que fue el G4, que fue una desgracia para la oposición venezolana en los últimos años.
pues creo que demuestro con los hechos y no con las palabras la voluntad que tengo y la voluntad que tenemos en el equipo que forma parte del Movimiento de Democracia e Inclusión de poder avanzar en la construcción de un país distinto con los otros y con los propios, con la gente, con los ciudadanos y con todos aquellos que piensen igual o diferente a nosotros. Yo sueño con un gabinete de ministros constituido por miembros de la plataforma unitaria, miembros de partidos que no son parte de la plataforma unitaria, que cada precandidato que participó en las primarias tenga la posibilidad de postular miembros del gabinete y que haya un baremo y un criterio transparente de selección de los mejores. No estoy pensando en poner a los del MDI como ministros. Estoy pensando en constituir un equipo de gobierno de los mejores, incluso de aquellos que están fuera del país y que pueden volver. Y creo que eso tiene que ser un ejercicio que incluso debe estar clarificado en las condiciones de gobernabilidad que debemos acordar en ese sentido. Igual, en todo caso, usted puede y está en la libertad de juzgar si lo que he dicho satisface esta expectativa y si no, la tomaré en cuenta para seguir avanzando y mejorando. Ok, gracias. Voy a pasar una última pregunta de Luis Augusto Colmenares. El error es hablar de abstencionismo en forma absoluta, sin considerar su relación con un momento determinado. Cambio y fuera. Sí, sí, es así. Yo creo que la abstención es un recurso de la política. Así como la guerra también es un recurso que va un poco más allá de la política, pero que al final está en el marco de la política. El asunto es que yo no deseo la guerra, aunque lo reconozco como un recurso. El asunto es que prefiero que la abstención sea el último recurso, pero es un recurso absolutamente válido y que puede responder a un contexto político, ¿no? Chávez en algún momento habló de por ahora por ninguno, ¿no? Y llamó a la abstención mientras se estaba preparando internamente para poder resolver el asunto. Pero creo que ahí hubo algo de transparencia en ese sentido. Creo que la abstención del 2018 lo que no habló fue de transparencia en relación al hecho de la incapacidad de la oposición de poder tomar la decisión de escoger a un candidato. Y entonces se utilizaron una serie de argumentos que ahora generan frustración porque se generó un sentimiento abstencionista. No se explicó la abstención como una coyuntura. Y ahí es en donde está el grave problema. Ahí es en donde está el grave problema. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Ok, muchas gracias, Nigmer. No veo aquí en el panel a Rafael Gallegos. No, aquí estoy. Lo que pasa es que el sistema me ha votado, pero aquí estoy. Y bueno, okay. Para que cierre, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Nigmer Evans. Gracias, Beatriz. Magnífica el ciclo de preguntas. En primer lugar, quisiera agradecer al equipo que ha participado en todo esto, porque no es una sola persona, somos mucha gente que estamos trabajando y vemos que el logro se está viendo, y creo que ha sido una magnífica conversación con un dirigente político joven y fresco, que no es lo mismo joven que fresco. Es decir, las dos cosas juntas. Creo que a mí me ha demostrado que es una persona sumamente inteligente y ha hecho aportes positivos, bueno, aportes simplemente para discutir y discutir en aras de esta unidad que tanta falta nos hace. Algún politólogo nos dijo el otro día que el gran problema de la oposición era que tenía que tener una fuerza interna, que con esa fuerza interna seríamos inderrotables, y creo que esa es la idea, hacer la fuerza interna por arriba de las tumbas, como dijo aquel presidente. Yo de verdad le deseo muchísimo éxito a Nigmer Evans en su campaña, pues en su campaña política, y nuestro inmenso agradecimiento por haber participado, inmenso agradecimiento en el nombre de Aragua en Red, Compromiso Ciudadano, Ciudadanía Activa, Gente del Petróleo, Espacio Abierto, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, que esperamos seguir con estas tertulias, conversar con todos los candidatos y por favor para que conversen y lleguemos por fin
a ese candidato que tanta falta le hace a Venezuela, no el candidato, tanta falta que nos hace de verdad llegar a Miraflores con un presidente democrático y que de verdad sea asertivo con el país. Muchísimas gracias y gracias a todo el equipo. Y bueno, ahora como dijo Beatriz, cambio y fuera. Y gracias. Ok, Rafael. Ok, muchas gracias a todos. Vamos a finalizar la tertulia y los esperamos para la próxima. Un gran abrazo. Muchas gracias, saludos a todos y aprecio mucho la oportunidad. Un abrazo. Igual.